Hola, buen día. Como siempre, este encuentro semanal que denominamos En el Blanco para tratar de ocuparnos de lo que creemos son las preocupaciones centrales del ciudadano común argentino a partir del análisis y la interpretación de las noticias a nivel local, regional e internacional, simplemente porque de allí surge que la presentación pública que generalmente se hace son medias verdades y no terminan diciendo el impacto que esas decisiones van a tener en tu vida cotidiana, en tu situación como consumidor, como trabajador, en definitiva en tu calidad de vida. En esta oportunidad vamos a volver la mirada sobre la política. Ustedes saben que en 2017 se juega la elección que siempre para un gobierno que se inicia es la más importante, la que se llama elección del medio término, donde termina de consolidar, en el mejor de los casos, su base política o empieza a naufragar. Hay ejemplos en la corta historia democrática, me refiero al track record que tenemos desde el 83 para adelante, hay ejemplos de todo tipo en eso. Y en esta oportunidad pasa a ser una elección importante, tan importante que ya empezaron los movimientos. Si uno empieza a mirar las noticias, inclusive los proyectos, los temas que están en discusión ya en el Parlamento. De hecho, esta semana comenzó el análisis de la boleta, tiene media sanción, ha tenido media sanción el uso de la boleta electrónica, es decir, ya están viendo cuáles son las reglas de juego y cuáles son los instrumentos, más allá de que queden, digamos, hay mucha carrera para correr para ver los candidatos, pero claramente lo que queremos ver cuáles son los posicionamientos políticos, porque de eso esas decisiones o esos posicionamientos van a también terminar incidiendo sobre la economía y sobre el resto de las variables sociales. No va a ser una tarea fácil. Yo creo que hay a la hora del editorial, suscribo la tesis Stolbizer. Creo que el gobierno está jugando a sostener la figura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y cómo juega? Bueno, operando a través del famoso y hipercriticado fuero de la justicia federal, que todavía no sabemos por qué no hubo una CONADEP para revisarlo y poder remover a todos los integrantes y empezar de nuevo, porque están todos salpicados. Inclusive muchos de los jueces que habían denunciado en los últimos tiempos reconocieron presiones que tuvieron en los últimos años, algunos salieron inclusive a deslizarlas. Fue el caso de Servini de Cubría, que volvió a hablar de que tiene presiones. El ministro Garabano la corrió diciendo, bueno, si tiene presiones, denúnciela. La corrió correctamente, vamos a decir. Bueno, señora, tiene presiones, denúnciela. Pero está sobrevolando la sospecha de que el gobierno opera a través de sus operadores, el presidente de Boca es uno de ellos, claramente, sobre la justicia para que algunas causas no tengan el grado de avance que deberían tener tras haberse acelerado apenas Cristina dejó el gobierno, como suele pasar en este país. Se van y después descubrimos lo que hicieron. La justicia no actúa cuando tiene que actuar, sino que cuando actúa cuando los jueces le convienen. Y ahí tenemos un problema y por eso hablaba una CONADEP de revisión. Bueno, hoy citamos a dos auscultadores de la opinión pública para ver cómo se ve, cuáles son los posicionamientos y para ver en qué situación estamos. Van a estar con nosotros Diego Reynoso, que es director de Ipsos Mora y Araujo y profesor, te dije. Bueno, estamos Mi Dios, profesor de la Universidad de San Andrés. Además sos investigador del CONICET. Sí, en licencia en este momento. ¿A qué te dedicabas? Ciencias claramente También sociales. ciencia política, sí. ¿Pero qué? ¿En qué estabas? Estaba investigando sistemas electorales y posicionamiento ideológico de candidatos a nivel subnacional en México, Argentina y Brasil. Lo de sistemas electorales nos va a ser útil, me parece, en el día de hoy. Quizás sí. Y está también Hilario Moreno del Campo, que es director de la consultora Dicen. Una consultora nueva, ¿no? Sí. Relativamente nueva. ¿Cuándo? Y empezamos en el 2011, empezamos a trabajar, a armar la oficina y esas cosas. Y el 2014-2015 empezamos a trabajar más y hacer algunas encuestas públicas y esas cosas. O sea, en la última elección fue más o menos su bautismo, sí, digamos. ¿Y sos profesionalmente qué? Politólogos. Politólogos también. Estudiamos juntos. No, ¿en dónde? Él era más grande, fue profesor, creo. No, él es... ¿De dónde? ¿De qué? Más grande. De la UBA. De la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchachos, esta es la propuesta para hoy. Le van a tener que explicar al televidente
¿Cómo es esperable que se muevan los actores políticos de cara al 2017? ¿Por qué esa elección es importante? ¿Quién se juega más? Y bueno, ¿cómo es el panorama actual? Digamos, ¿de dónde parten? Esa es la propuesta para hoy. Acompáñanos. Auspicia este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con tus tarjetas de crédito Macro, aprovecha beneficios todos los días. Lunes en tus compras online. Martes en Hogar y Deco. Miércoles y sábado en Automotor. Jueves en Salud y Belleza y viernes en shoppings, tiendas e indumentaria. Además, todos tus consumos suman puntos o millas que puedes canjear por increíbles premios o para viajar a donde quieras. Con tus tarjetas de crédito Macro tenés todo lo que querés acá nomás. Conoce más entrando en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Consulte bases, condiciones locales, adheridos y topes de reintegro en beneficiosacanomas.com.ar. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Bueno, Diego, Hilario, bienvenidos. La primera pregunta tiene que ver con eso. Si ustedes tienen que describir el escenario político hoy, ¿qué es lo que mirarían o cómo se lo contarían al televidente? Yo lo primero que observo, y en estos días en varios lugares lo estuve repitiendo, es que si uno analiza las encuestas de opinión pública, hay una correlación fuerte en las opiniones entre quienes votaron a Scioli en la segunda vuelta y quienes votaron a Macri en la segunda vuelta. Tenemos un ¿Correlación de qué tipo? Ahora te digo, la aprobación presidencial nosotros la medimos desde hace 4 meses, viene oscilando entre 48 y 51%, o sea, alrededor de la mitad lo aprueba. La otra mitad o no lo aprueba o ni fu ni fa, digamos, ¿no? 41% lo desaprueba y el otro 8 puntos dice ni lo apruebo ni lo desapruebo. A ver, tenemos una placa que es la que ustedes realizaron, que es la número 9, señor director, la 9, por favor. Bueno, ahí tenés mitad y mitad. Ahora, ahí decís que el 51, cuando vos estás hablando de los electorados del acá, electorado, pero cuando lo medís claro, a nivel general te da que el 51 es eso, que el 51 lo aprueba. Lo aprueba, por eso la mitad lo aprueba. Que si lo mirás a grandes rasgos, la parte más gruesa es la volátil. Bueno, no, aprueba algo, está bien. Claro, aprueba algo. pero después, por eso, ¿no? Sí, al medio. Aprueba algo o desaprueba algo, ahí tenés 42 puntos. Digamos, Claro. por eso me refiero, es la más volátil. Ajá. Con lo cual podés hablar de un escenario que se mantiene muy repartido. Sí, por eso te digo, te diría mitad y mitad, salvo un 9 que no sabe y no contesta, pero en general te diría, y cuando vos después esto lo cortás por a quién votó, bueno, no sé, en los Ahí está votantes la de Macri te correlación. trepa el 92%, lo aprueba, y entre los votantes de Scioli el 12%. Ahí digamos, está la para que te des una idea. correlación Por que eso te digo. mencionabas, claro. Entonces, dependiendo de a quién votaron, ahí hay una. Entonces hay una identidad, digamos. Los que lo votaron dicen lo apruebo, los que no lo votaron dicen no lo apruebo. Ahora, dentro de los que lo votaron, los que lo aprueban, a nosotros nos da que más o menos un cuarto, o sea, el 25%, un 22, 23 o 24, dependiendo qué pregunta hacemos, dice, la economía está bien, o dice, estoy satisfecho, o dice, las cosas marchan bien. Pero es un cuarto nada más. Entonces yo te digo, este cuarto que correlaciona muchísimo con quienes votaron a Macri en la PASO, que fue un 25% del electorado. Entonces, en este escenario te digo, hay un 25% del electorado que Macri fidelizó, que se estructuró, y eso es una novedad en el sistema político argentino, considerando que es el primer presidente que no es ni justicialista ni radical, que llega a la presidencia de la República y que pareciera ser que está cristalizando un cuarto del electorado detrás de, en principio diría, su personalidad, Macri, ¿no? No diría el PRO, pero en principio acá tenemos una novedad.
Y tenés otro Vos decís cuarto. el surgimiento de un tercer actor en la política argentina Sí, después de algunos intentos frustrados. Claro. Y de que además surgieran como desprendimientos de otros partidos, como el Frepaso en su momento. Pero teniendo segundo la presidencia de la República. Un es segundo, exitoso. claro, tenés razón, porque ¿Sí? está subsumido el radicalismo. Por adentro, eso, digamos. tiene un rol relevante. Ahora, el otro cuarto, que lo acompañó en la segunda vuelta, que vino de los pocos votos radicales de La Paso, los que votaron a Lisa Carrió, los que votaron a Massa, algunos que votaron a Massa, algunos que votaron a Stolbizer, dicen, lo apruebo, pero no me convencen cómo marchan las cosas en el país, cómo está la economía y demás. Esa es la mitad, diría yo, que lo aprueba y que te diría, un cuarto probablemente lo respalde a los candidatos que presente Mauricio Macri en las elecciones de medio término. Falta un año todavía, Sí, pero por te eso digo son hoy, si las escenarios al elecciones día de fueran hoy, hoy, yo sí. te digo hoy qué pienso. Y el otro cuarto, que probablemente vuelva a las alternativas originales. Margarita Stolbizer, Sergio Massa, demás. La otra mitad también yo la divido en dos cuartos. Un cuarto que está con Cristina firme, ¿no? Y dice, si vos agarrás, Cristina tiene, ahí es el piso de imagen positiva, casi todo el resto a nosotros nos da 60 y pico de imagen negativa, pero tiene un núcleo duro muy intenso de 25-26%. Y el otro cuarto, que votó a Scioli, pero que ya no está opinando bien de Cristina, pero que no aprueba al gobierno, que es el otro cuarto que también estará en disputa. Y terreno donde van a andar los Urtubey, también los Massa, ¿sí? Y los candidatos que vayan surgiendo de esta tercera renovación peronista Del peronismo, que claro. está emergiendo, ¿no? Ese es el escenario que yo entiendo hoy, cómo está el electorado argentino. Hilario, tu Nosotros- turno, dale. El sí. escenario que vos ves. ¿En qué coincidís y en qué diferís? No, conceptualmente coincido bastante con lo que... coinciden los números, en general, con lo que dice Diego. Nosotros, hay algunas cuestiones que hablamos recién, que no lo vamos a aburrir, que tiene que ver con algunos ajustes metodológicos con las encuestas IBR, entonces a veces los números nos dan lo mismo. Espera, cuando traducí cuando decís IBR, porque el televidente no te va a entender. Las encuestas telefónicas por maquinita, Porque ustedes los hacen por teléfono y ustedes los hacen online. Y online, todo el ¿Sí? país. Esa es la diferencia por en la medición. cuota, sí. Y cuando te referís a las diferencias, ¿de qué hablas? No, entonces estaba viendo a nosotros, respecto a estos datos, nos da la desaprobación muy parecida, nos da 44%, nos da la aprobación más baja, nos dio 36%, pero hay dos diferencias importantes. Una tiene que ver con que preguntamos en dos categorías, aprueba o desaprueba. A ver, vamos a ver la placa número Dale. 1, que es la de ustedes, la de Dicen, la que tenemos nosotros como número 1, señor director. Y esto es lo que nos está contando Claro. Hilario en este momento, que la desaprobación, sí, del total del país está en el 44%, la aprobación en el 35%, Claro, sí. En la ciudad de Buenos Aires esto se invierte, exactamente. bueno, es el lugar de origen del PRO. Y el lugar más difícil El para lugar más gobierno, difícil parece ser el Gran Gran Buenos Buenos Aires. Sí, es eso lo Es que eso. querías contarnos. Y sobre todo que... No, y que al preguntar en dos categorías, es distinto cuando vos me dicen 4 categorías, en 2 categorías o en 10 categorías, digamos. ¿Por qué? Porque se divide en distinto esto que marcabas vos, de que era grande el intermedio, el apruebo algo. Claro. ¿No? Parte del apruebo algo es probable que en este caso sea bastante indefinido, al no sé. Conclusión, básicamente la desaprobación se mantiene más o menos en números similares. La aprobación, al dividirlo en dos, se tiende a dividir entre los que no se definen y los que aprueban. Para terminar con este escenario, ¿cuánto de esa Pero, desaprobación... Sí, no, ¿qué sí. querías acotar? Perdón. No. Esto era, pero en realidad iba más bien a coincidir con la idea de Diego respecto a la situación de los electorados, ¿no? Pero digo, ¿cuánto de esa desaprobación tiene raíz en el malestar por la recesión, por el mal andar de la economía? Y casi todo, o sea, nosotros... ¿Lo mismo lo detectan Claro. ustedes? O sea, ¿el malestar con la economía es el grueso o es un malestar político? Que se puede decir, Más no me económico gustan que los político. modos, no me gusta... No viene ahora por los modos, eso era con el gobierno anterior. Claro. Ahora me parece que viene oscilando, el malestar económico Sí, es clave, desde la devaluación, que la economía es el tema. Además, en general, Hilario seguramente compartirá conmigo, la explicación de la intención de voto tiene una proporción muy grande de explicación basada en el voto económico, digamos, en lo que la gente percibe económicamente. Ahora después van oscilando los temas. No, Por pero ejemplo- está bien, no, porque tenemos que ir a un corte. Ok. No te adentres en eso. Porque la pregunta tiene que ver con esto, con la que vamos a volver.
Digo, todo el mundo está hablando de que la economía va a rebotar. Desde lo estadístico va a rebotar, no hay más para abajo, no hay mucho más. En algún momento, hasta el propio Serrat, de bienaventurados los que están al fondo del pozo, porque de ahí para adelante solo queda... Bueno, eso va a pasar con la economía. Y están diciendo que una de las... Eso lo decís vos. Sí, no, yo creo que va a pasar, sí. Sí. Y si querés, hacemos una apuesta. Estadísticamente, sí, seguro. No me animaría a apostar. Ahora, no sé cuánto va a ser perceptible en el sentido de cuánto va a ser redituable en generación de empleo, pero que va a haber más plata en la calle, va a haber más plata en la calle y que se va a sentir, se va a sentir. Ahora, la pregunta, para que les dejo inclusive la ventaja de la pausa para que la piensen. Ustedes decían que mucho del rechazo tiene incentivo económico. Sí. Si la cosa se da vuelta, ¿cuánto puede incidir? Y además, la otra pregunta tiene que ver, siempre los gobiernos en la elección de medio término jugaron a polarizar. Y la idea de este gobierno, claramente, cuando sostiene a Cristina, parece ser esa, polarizar. Y decir, bueno, ¿querés que vuelva al pasado o me querés a mí? ¿Creen que esa va a ser el eje de la batalla legislativa del 2017? Lo responden después de la pausa. Auspició este programa Banco Provincia. Lo dejaría todo porque me dejaras. El fútbol, mis amigos, el mete gol. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas de este lado solo este calzón. Lo dejaría todo porque me dejaras. Molinos, lo mejor de nosotros. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Soy tu voz de la Buanciencia, plazo fijo del hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? ¿Querés ser dueño de más? Bueno, las preguntas quedaron planteadas. Ojalá se animen a contar lo que dijeron en el corte. Vamos a ver. Pero, bueno, muchachos, yo les decía, ¿cuánto va a incidir el factor económico? Ustedes decían que ahora en la percepción incide. Cuando los que desaprueban, en la mayoría desaprueban porque la situación económica está complicada, es complicada. Y el común de la gente lo sintió especialmente en los extractos medios y bajos. Y además, ¿cómo creen que va a ser esta puja? Para mí está cantada. Esta vieja cosa de el pasado contra el futuro y el presente, qué sé yo. Pero bueno, ¿cómo lo imaginan ustedes? Yo quiero continuar un poco con la idea que arrancó Diego, que es, nosotros la llamamos de opinión pública fracturada. Lo que nosotros vemos es que en el país, no desde ahora, desde hace muchos años, hay una opinión pública fracturada, kirchnerismo, antikirchnerismo antes, y ahora kirchnerismo, macrismo, macrismo, antimacrismo, digamos, lo puedes ver con distintos tenores, sí. Pero básicamente tenés dos grandes grupos con una identidad clara, con un perfil claro, con una posición clara respecto a los candidatos, al gobierno, a la intención de voto. Y esos dos grupos rondan el 35, 40%, el 40% cada uno. Y en la mitad, ¿qué te queda? Te queda, al ponerle un 20%, poco más, poco menos, de distintas opciones que no toman partido pero que no tienen, a diferencia de los otros, que tienen una forma definida, o sea, el que es kirchnerista, el que es antikirchnerista, o básicamente hoy es macrista, ¿no? En el medio lo que queda no tiene una forma única. Tenés un poquito de indecisos, un poquito de independientes, un poquito de progresistas que no le quedó partido, otro poquito de radicales que no le gusta Macri. Tenés una cantidad de variantes de peronistas que no le gusta el kirchnerismo. Es una cantidad de variantes que no encajan. Es decir, tenés un 20% porque es más amorfo o mucho más heterogéneo. Con lo cual lo que varía es ese espacio del medio. Bien. Que es el que va a definir la elección, exactamente. Claramente. La clave, yo creo que del lado del kirchnerismo, si Cristina fuese candidata,
o fuese candidato, alguien que a quien Cristina pudiera derivarle su imagen, transferirle su imagen, su apoyo, eso va a estar más o menos fijo. Eso no va a variar mucho, es duro, no creo que baje el 30%, no va a pasar el 40%. Ahora, del otro lado, el tema es que del otro lado sí puede variar bastante más y ahí la economía es un factor muy importante. Básicamente, si a Macri le da bien, puede ser que nosotros se lo tenemos en el 24% a los candidatos a Carrillo de Jorge Macri. Puede crecer, tranquilamente puede crecer, y puede crecer hasta terminar ganando. Y puede caer también, si la economía va mal. Y ahí Massa, que nosotros lo tenemos más bien achicándose, estaba en el 26, 27, bajó al 24, lo tenemos en el 19,4 el último mes. Estás hablando de medido como candidato. Como candidato de intención de voto. Puede quedarse ahí, puede bajar un poco más. Hasta ahora lo que pasó con Massa es que nunca bajó de ahí. O sea, como que hay un 15, 20% que fue bastante fiel. O puede crecer, porque es para mucha gente la opción, claro. Macrismo es la segunda opción. Y no, si Macri... Ahora, déjame, porque así lo hacemos más rápido, pues porque hay varias cosas que dijiste me plantearon preguntas, pero quiero que completes vos la idea de cómo crees que va a jugar la economía y por qué. El análisis es similar. Yo creo que hay una doble explicación. Una económica, la otra política. Yo decía, la teoría dice, en parte, el voto económico explica mucho. En Argentina hay una identidad política muy fuerte. Los peronistas, que hoy no tienen liderazgo, o sea, no es claro cuál es la figura que los aglutina para darle nuevamente, digamos, un encauce político a ese 50, 45% que cuando tiene una conducción tiene esa estabilidad electoral. Siempre perdiendo. Si se va hacia la izquierda, pierde por un lado de derecha. Si se va a la derecha, pierde por un lado de izquierda. Pero eso es una identidad muy fuerte, que si resuelve el tema del liderazgo, se vuelve a encolumnar. Ahora, por lo general los peronistas han usado la resolución del liderazgo en las elecciones intermedias. Con Cafiero la renovación peronista, claro. Kirchner contra Duhalder en el 2005, resuelve su liderazgo Cristina contra Chiche en la elección de senador, etc. Entonces ellos suelen resolver en las elecciones de medio término. No es ni bueno ni malo eso, ¿no? Simplemente es un modus operandi. Con lo cual, seguramente será esta elección donde empiecen a resolver esos asuntos. Incluso a Massa lo veo en ese sector. Por fuera o por adentro, más probablemente por afuera, pero que si emerge como un gran ganador, empieza a encolumnar al resto de los sectores. Como decía, así se te empieza la temporada de salto con Garrocha, digamos. ¿No? Ahora ya no hay más Garrocha porque ya no hay más, digamos, ese espacio que contenía Cristina Kirchner. Ahora, comparto con Hilario, el votante, digamos, de Cambiemos, que no sé si va a ser Cambiemos o PRO, o cómo será en cada distrito donde se hagan las elecciones de medio término, porque como no son elecciones nacionales, digamos, con todo el distrito único nacional, sino que van a ser en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, ahí las coaliciones van a ser mucho más flexibles que una gran coalición nacional, donde por ejemplo, vos veas al radicalismo con el socialismo en Santa Fe, pero no acompañando al PRO, pero sí acompañando al PRO en provincia. En fin, quién sabe, no sabemos cómo será eso, pero ahí sí la economía va a catapultar, va a apoyar, va a favorecer más o menos a los candidatos que tenga el PRO, dependiendo de cómo marchen las cosas. Vos decías, seguro va a andar bien, entonces si tu hipótesis es correcta, eso les aumentará el caudal de apoyo. Si tu hipótesis, digamos, por alguna razón X, que a veces puede no ser, digamos, los números que hoy tenemos, ¿no? Un poco de fortuna, mala fortuna. Cambia el escenario. Cambia el escenario, entonces se puede... La diferencia entre ganar y perder puede estar ahí. O sea, esa diferencia puede... Porque en un escenario donde la economía vaya mal, es difícil que el PRO gane, porque tiene elecciones difíciles en todos lados. Sí, pero... Pero donde vaya bien, digo, está la experiencia del plan austral, está la experiencia de... Yo ahí quiero hacer... Donde vaya bien, tiene electores para ganar. De Menem, digamos. Pero quiero hacer... Acuérdense cuando asumió Menem en 89, 90, hiperinflación, el país es un desastre, y después termina ganando la elección de medio término por la competitividad. Pero ahí quiero hacer una aclaración vinculada al sistema electoral argentino, que a veces hay que ver cómo lo leemos, porque puede ser por ahí no un buen resultado electoral, pero un muy buen resultado institucional, porque vos acá sumás porotos por provincias, que algunas están más sobre representadas que otras. Quería preguntar, ¿quién arriesga más en esta elección como espacio? ¿El espacio del Frente Renovador, el espacio del kirchnerismo? Porque estás midiendo contra el 2013. Los que más arriesgan son los radicales en esta. Los que más arriesgan son los radicales porque tuvieron una excelente elección con
¿cómo se llamaba el Frente? El Faunen en el 2013, que son los que se renuevan ahora. Estás hablando a nivel nacional. A nivel, no, bueno, y a nivel provincia de Buenos Aires también. Congreso. El macrismo también tuvo el masismo tuvo una buena elección en la provincia de Buenos Aires en 2013. Fueron los dos grandes emergentes. El PRO no tuvo una buena elección en 2013, de hecho no pudo poner listas de diputados en provincia de Buenos Aires. Con lo cual, lo poco que logre es un plus para su lo que vos contingente decías, legislativo. en el sentido que puede ganar. Ahora, pero políticamente es al revés, el que más se arriesga. Sí, claramente, está en el gobierno, al ser el gobierno. Pero el kirchnerismo le pasaba eso. Por ahí no tenía un resultado electoral que los medios acompañaran, digamos, y levantaran, pero después tenía más diputados de los que había tenido antes, que pasó en 2013. 2013. Contra 2009. Claro, ¿Qué posibilidades ven? Yo creo que Cristina Kirchner va a ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ven como hipótesis ustedes? ¿Y qué puede pasar si se presenta, digamos? Nosotros la estamos midiendo a Cristina hace la vimos en julio, en agosto y en septiembre, y la primera dio 33 en un escenario contra Randazzo, 32 ella, 37 Randazzo. En el segundo la midimos sola junto con Scioli en fórmula, Cristina Scioli, senador diputada, 36, y en la última nos dio 38. O sea, la vemos a Cristina 35, 40. Porque me quedan 2 minutos nada más. Nosotros no medimos esta intención de voto, pero medimos imagen. A nosotros Cristina no nos da bien, y Scioli y Cristina están muy pegados desde el punto de vista de la imagen. Y Scioli está perdiendo el prestigio ese que tenía de por eso te digo, se ha pegado mucho a Cristina, no, te diría... en la lata y todo claro, eso. Pero además, hay otra cosa, porque ya me tengo que ir. El problema es que el gobierno, digamos que es el que arriesga más, no tiene candidato. ¿Qué imaginan que va a hacer? Poner a María Eugenia Vidal a jugar en toda la provincia de Buenos Aires, porque hoy por hoy es la política con mejor imagen. ¿A vos te parece que va a país. ser candidata a senadora? No, pero podés, digamos, poner en campaña a la gobernadora con el candidato que finalmente resulta. A mi modo de ver, Jorge Macri, María Eugenia Vidal caminando la provincia pueden ser una fórmula. Yo creo que el gobierno tiene dificultades en eso, especialmente en la provincia de Buenos Aires, porque por un lado le falta un candidato fuerte. Si fuese María Eugenia Vidal, seguramente podría ganar la elección, digamos, la mejor imagen tiene, y lo coincido con Diego. Pero tiene otra dificultad, que es la existencia de Massa, que Massa tiene 18 o 20 puntos en la provincia y lo tiene bastante fiel. Y además tiene razón, que está pero Cristina, jugado a jugarse porque si Massa juega no mucho por ahí inició el Frente Renovador en 2013 su recorrido, con lo cual lo tiene que... Pero ahí está el factor ahora. Cristina, por eso el jefe de gabinete salió a levantar la Cristina, porque hoy el gobierno tiene que hacer lo mismo que hacía el Frente para la Victoria, dividir a la oposición. Hilario, me tengo que ir. ¿Qué querías decir? No, que justamente está bien eso, la estrategia para el PRO es pelearse con Massa. Claro. Básicamente la pelea de votos por eso es que la economía puede ser un factor que defina. Señores, veremos. En los próximos, tal vez nos juntemos el año que viene para ver en cuánto de esto le pegamos. Cada vez que vengo acá erramos. terminamos hablando de Massa. y ojalá que todo sea para bien y que nos quedó por hablar la reforma electoral, del sistema electoral, que me parece que es otro tema que habría que prestarle atención, pero quedará para otra oportunidad. Con vos tengo una cita la próxima semana para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes son también los nuestros. Hasta la semana que viene.